Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Medicina y Salud. El tema de hoy es embarazo adolescente, mitos y realidades, ciclo menstrual y fertilidad, información clave para el desarrollo de la etapa reproductiva. Nos acompaña el doctor Gabriel Apolinar, médico con enfoque en salud adolescente y educador en sexualidad humana. Educador en sexualidad humana con énfasis en la adolescencia. Fondo de Población de las Naciones Unidas y Reprolatina, Brasil. Sensibilizador y activista pro derechos humanos con enfoque de género, feminismo y sexualidades diversas, de la Universidad de Chile. Diplomado en Salud Pública y Promoción a la Salud con enfoque de entornos comunitarios vulnerables, por parte de la Universidad Abierta a Distancia de México. Diplomado en Planificación Familiar y Anticoncepción del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Consejo de Ginecología y Obstetricia. Educador de la sexualidad y manejador de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología. Profesor adjunto de Medicina Preventiva, Sexualidad Humana y Salud Pública y Epidemiología en la Escuela de Medicina de la ULA, Campus Cuernavaca. Responsable operativo de la Unidad Móvil de Atención Integral para la Salud del Adolescente. Y también nos acompaña la maestra Mayra Mahogany Torres Chaires, jefe de Departamento de Prevención en Salud de la Adolescencia, del nivel central de las oficinas de Bienestar. Maestra en Psicología Clínica y con más de 20 años de experiencia en el SSRQ. Psicóloga por la Universidad de Veracruzana y maestría en Psicología Clínica por la Universidad Complutense en Madrid. Y con más de 20 años de experiencia en salud sexual y reproductiva para adolescentes. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar sus manos. También leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión en vivo en el perfil de Facebook de CIESABI. Ahora sí, doctor, toda su ponencia ya puede compartir. Muchísimas gracias. Quiero primero empezar dando un agradecimiento enorme a la Coordinación Federal del Bienestar, sobre todo a la Coordinación de Educación e Investigación y al doctor Rosbert Toledo por la invitación. Quiero agradecer también a todos, todas y todos ustedes que están conectados esta tarde a esta actividad. Y quiero también hacer una acotación. Es un placer y un honor estar en el mismo espacio que la maestra Mayra Torres, maestra y amiga, a la que quiero y estimo mucho y que para mí es muy hermoso poder compartir el mismo espacio con alguien que me inspiró a estar donde hoy estoy. Una vez dicho esto, gracias, maestro Bruno, por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Les voy a agradecer por chat o por audio, me indiquen si pueden verla con facilidad. Se me ha sido encomendado compartir con ustedes un tema que lamentablemente no tendría que ser así, sigue siendo un poco difícil de trabajar y de tratar porque genera controversia sobre la búsqueda de los culpables, ¿no? Y sobre las razones por las cuales esta eventualidad sigue sucediendo. Nos toca hablar sobre embarazo a temprana edad. Vamos a hablar un poquito de cuestiones biológicas y médicas, si bien me compartían que parte de las personas conectadas a este seminario son profesionales de la salud, también hay público en general. Y sí quiero que sepan que esta presentación no va a ir solamente del lado biomédico, tiene algunas cositas, pero yo quise enfocarla más en el área psicosocial, ¿va? Porque creo que es donde más hemos descuidado un poquito el enfoque y el acercamiento hacia esta población y a veces cuesta un poquito de trabajo podernos aperturar a este enfoque, pero cuando empezamos a darle la oportunidad es más fácil de comprender. De ahí que la principal misión de este rato que vamos a estar compartiendo en línea es poder identificar cuáles son las posibles causales o las naturalezas que podrían originar el embarazo a temprana edad, las vivencias que se dan desde la perspectiva adolescente y las repercusiones en tanto la salud
física, emocional y social del binomio o trinomio, si es que también el papá se queda dentro de esta dinámica del embarazo adolescente. Adicionalmente, me gustaría compartir con ustedes algunas situaciones adicionales, por ejemplo, en analizar cuáles son las problemáticas sociales y del área de la salud, sobre todo, que hacen que una adolescente hoy en el siglo XXI, 2024, se nos esté embarazando. También describir las consecuencias físicas y emocionales, además de sociales, que puede pasar una chica cuando se embaraza, pero también su pareja y el producto de este embarazo. Identificar y desmentir mitos y algunas creencias sociales relacionadas al evento del embarazo en la adolescencia, que por un lado perpetúan que siga sucediendo y por otro que no le demos la importancia en el abordaje que merece. Y adicionalmente el realizar el acercamiento o el compartir con ustedes algunas estrategias ya ampliamente conocidas por instancias gubernamentales nacionales y también por instancias internacionales para tratar de erradicar el problema y tratar de llegarle por las áreas más fáciles que vamos a ir viendo al final de la presentación. Dividí esta presentación en 5 momentos que pueden ver ahí en su pantalla y quiero empezar, es la primera vez que expongo en este escenario y honestamente estoy un poco nervioso porque algo que me gustó mucho de cómo me pidieron que presentara este tema fue el cómo me solicitaron integrar la presentación. Y algo que pedían mucho en el documento de integración es que empezara con una pregunta detonadora. Bueno, yo más que empezar con una pregunta detonadora, quiero presentarles un escenario ficticio. Que creo que todos, todas y todos nos hemos enterado en algún caso de este escenario ficticio, en el cual fulanita de 16 años se nos embarazó, ¿no? Chale, ya nos enteramos, nos llegó el chisme, nos llegó la paciente a la unidad de salud y pues puede haber varios escenarios, pero el que más comúnmente sucede en la sociedad que rodea a fulanita es pensar que fulanita se embarazó por tonta, ¿no? Por caliente, por loca, por muchas situaciones que lamentablemente tienden a dejar a fulanita en un escenario bastante desvalido y con poca oportunidad de defenderse. Pero es lo que globalmente se cree cuando este fenómeno se da. Pero probablemente algo que sucede con más realidad o que algo que pudo haber pasado y que no nos detuvimos a observar, preguntar o indagar al momento de platicar con esta chica y sobre todo si es en el servicio de salud al momento de integrar su historia clínica, es que pudo haber pasado todas estas series de situaciones que les estoy planteando en la pantalla. Por ejemplo, puede ser que el novio le haya dicho que si no tenía relaciones con él, a lo mejor ella no quería porque no se sentía lista, pero él le dijo, si no tienes relaciones conmigo, voy a buscarme otra, que me dé lo que ocupas. Eso no pasa, ¿eh? O sea, estamos hablando de un escenario ficticio. A lo mejor le dijo, es que tú no me das lo que quiero, entonces pues me voy a ir a buscar a otra que sí me dé lo que quiero. A lo mejor ella le dijo, bueno, sí, pero ¿qué te parece si nos cuidamos y te pones un condón? Y él le dijo, no, lo que pasa es que me aprieta, lo que pasa es que me da alergia, lo que pasa es que no se siente igual. Oye, ¿por qué me pides eso? ¿No confías en mí? Pero yo te amo a ti, o sea, yo sería incapaz de hacerte algo así. Entonces, ¿por qué me pides un condón? Pero ojo, estamos repitiendo, eso no pasa. Entonces, pues fulanita confió y pasó. Tal vez quizá el novio o su pareja le dijo que la primera vez no pasaba nada, o que si pasaba algo, él le compraba la pastilla de emergencia, ¿no? Entonces, ay, que no tuviera miedo, que no tuviera incertidumbre. También a lo mejor le pudo haber dicho que nunca le iba a fallar, que nunca le iba a quedar mal, que por ahí viene al final de la lista. Algo que también pudo haber pasado con fulanita es que en el contexto en el que ella vive, en el entorno donde ella está, no recibió educación integral de la sexualidad o la que recibió fue escasa, de mala calidad o muy sesgada. Pero ojo, eso no está pasando, ¿va? O sea, eso es un supositorio. Puede ser también que pues tuvo relaciones, tiene miedo de haber quedado embarazada y se quiere tomar la pastilla, pero a lo mejor escuchó que le puede dar cáncer, que es mala, que puede quedar infértil o estéril, entonces dice, no, mejor no. Pudo haber pasado quizá que en casa la golpean, la violentan, abusan de ella, hay maltrato físico o emocional, que es algo que, ojo, estamos diciendo que es un supuesto, pero pasa mucho. Y a lo mejor dice, pues si me embarazo puedo salir de mi casa, ¿no? Podría ser una opción fácil a este escenario. Puede ser que fulanita haya dicho, va, sí me quiero cuidar, voy a ir a la clínica, al centro de salud, a que me pongan un método, pero a lo mejor al llegar le han de haber dicho que
que no porque es menor de edad. Pueden haberle dicho que, bueno, sí te lo ponemos, pero tráeme a tu mamá, cuando pues obviamente la mayoría de adolescentes cuando inicia vida sexual activa, sabemos, lo hace a escondidas de su mamá o de sus familiares. A lo mejor le dijeron que los métodos le van a hacer daño y le van a dar cáncer, está muy chica y la carga hormonal, eso es algo que he escuchado muy repetidamente de profesionales de la salud, es que la carga hormonal te va a hacer daño. A lo mejor le dijeron que eh, por ser mujer, su fin de vida, su objetivo como mujer, su único fin prioritario es tener hijos. Entonces, pues si se embarazó y la regó, bueno, pues no es tan malo porque pues por eso soy mujer y entonces eso a lo mejor hace que aminore el evento negativo. Puede ser que a lo mejor le dijeron que si intentaba interrumpir su embarazo se iba al infierno, iba a ser una mujer mala. Puede ser que ella haya creído en el amor romántico de Disney y piense que, pues, con su chico de 19 años, quizás sin trabajo y sin estudios, todo va a estar bien y todo va a salir bien. Puede ser. Y varias cosas. Con este ejemplo, ¿qué quiero compartirles? Que muchas veces cuando nos enteramos de un nuevo caso de embarazo adolescente, puede ser en nuestras vecinas, nuestras amigas, nuestros familiares o en nuestras pacientes para las que nos dedicamos al área de la salud, antes de hablar del por qué se pudo haber dado este escenario, tendríamos que saber realmente el escenario que realmente ocurrió. Y cuando nos enteramos de esos escenarios, nuestra forma de pensar cambia. Y nuestra forma de actuar hacia esta personita, lo que buscamos es que también cambie. Ahora, no tendríamos por qué esperar a que esto le suceda a alguien cercano a nosotros o a alguien a quien estimamos o queremos. La generación de empatía implica saber esto desde antes de que pase y con esa empatía poder generar acciones desde nuestro ámbito, nuestra área de atribuciones, para poder realizar acciones que prevengan esta eventualidad negativa, que ahorita les voy a explicar por qué en la mayoría de las situaciones tiende a ser negativa. Y con esto entonces quiero resumir de entrada en esta introducción que el embarazo adolescente es multifactorial, ¿no? Hay una gran y enorme lista de situaciones que pueden condicionar que una chica de X o Y razón se embarace. Y que muchas de esas son situaciones fuera del control de ella, fuera de sus capacidades. Y acuérdate, entre más chiquita sea, peor, porque como apenas está desarrollando corteza prefrontal, está aprendiendo a tomar decisiones responsables, juicio crítico, resolución de conflictos. Para ella va a ser muy difícil poder controlar esto. Resumir a que un adolescente se embaraza por caliente o por loca termina siendo muy simplista, discriminatorio y revictimizante, perdón. De ahí que con esta introducción quiero invitarles a todos, todas y todes a que nos animemos a que antes de hablar y aventarnos a dar un juicio con dedo flamígero, primero escuchemos la historia. Y desde ahí cambiemos esta forma de pensar, porque como lo veremos más adelante, el hecho de que se dé un embarazo un embarazo adolescente tiene que ver con varias situaciones que fallaron. Es como en una cadenita de dominos, tiras uno y todos se van cayendo. Entonces, si tú no paras esa cadenita de caídas, de fallos, obviamente vamos a obtener un resultado negativo. Y en muchas de las ocasiones en esta cadena, la menos culpable es la adolescente embarazada. Por ejemplo, algunas organizaciones no gubernamentales como IPAS, que es parte de donde obtuve la información de esta presentación, nos comentan que la problemática del embarazo se da a temprana edad. Y ojo, aquí yo me quedé frío con una información que leí apenas en redes, en internet. El 51% de los embarazos en la actualidad en nuestro país son no planeados o no deseados. Más de la mitad. Y ahí obviamente también entran adolescentes. Más de la mitad de los embarazos en la actualidad son no planeados. Y si da frío eso, porque está pasando. A pesar de que puede ser que pasen adolescentes o en mujeres adultas, a pesar de que creemos que estamos ya en un área de confort donde los servicios se otorgan, hay una buena cobertura de metodología anticonceptiva y todas estas situaciones, sigue habiendo un montón de embarazos no planeados. Pero estas ONG nos dicen que estos embarazos no planeados, sean en adolescentes o en mujeres adultas, pueden ser presentadas, pueden ser
causadas por tres tipos de causas. Las primeras vamos a denominarlos causas inmediatas. La causa inmediata más común que genera que un adolescente se nos embarace es la violencia en todas sus formas, ¿va? Ojo, la mayoría de adolescentes embarazadas que encontramos en la consulta o de las que nos enteramos que se embarazaron, nos cuentan su historia, puede ser que hayan sido coaccionadas, manipuladas, forzadas, agredidas físicamente o violadas. ¿Sale? Aquí, para quien haya leído en APEA, ahorita creo que ya sacó el libro la de 2022, hasta donde me quedé la tasa, y ahorita la maestra Chávez no me dejará mentir, y si me equivoco me corrige, la tasa de fecundidad en adolescentes bajó, eso es bueno, pero bajó en adolescentes de 15 a 19 años. El problema es que la tasa de fecundidad en adolescentes de 10 a 14 está subiendo. Poco a poco, pero subiendo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo eventos de abuso sexual infantil, en la cual la mayoría de las ocasiones el hombre que embarazó a esta adolescente en adolescencia temprana o intermedia fue un adulto mayor de 25 años. Y es muy preocupante porque lamentablemente en Morelos seguimos teniendo muy normalizado esto. ¿Va? Y no hacemos mucho al respecto desde nuestra área de atribuciones. Entonces, cuando nos enteramos de que se nos embarazó una chiquita, casi siempre tiene que ver con estas situaciones. Hubo coacción, manipulación, uso de la fuerza, violación, y tiene que ver con algunos otros factores que ahorita más adelante vamos a ver relacionados al uso y costumbre, que afortunadamente en nuestro país poco a poco se ha legislado para ir modificándolas y si es necesario legislar para la prohibición de cierto uso de usos y costumbres que ponen en peligro este grupo poblacional sumamente vulnerable. Entonces, si bien recuerdan, para quien trabaja en el área de la salud, se nos ha capacitado para que cuando veamos en consulta a una adolescente menor de 15 años embarazada, sea manejada como violencia de género. Aunque esa chica nos diga que amaba a su viejo panzón de 40 que la embarazó, bueno, esa niña sufrió violencia en todas sus variaciones. Aunque ella diga es que lo amo, y es que me dijo que se va a divorciar, y es que me dijo que ya duerme en camas separadas de su esposa, esa niña, bueno, esa adolescente sufrió violencia. La cosa es que hay que educar, porque en el entorno en el que vivimos, nuevamente repito, lo tenemos fuertemente justificado y normalizado. Como, por ejemplo, con conductas como las que ven a continuación, el matrimonio y las uniones infantiles forzadas, que creemos que en México no las hay, pero sigue habiéndolas. O, por ejemplo, el ejercicio desprotegido de la sexualidad. Por desprotegido entendemos, tanto uno, que el adolescente no fue educado para protegerse, y dos, las instancias gubernamentales y las instituciones, como puede ser la familia, no lo protegen. No desde el área de la prohibición, sino desde el área de la educación. Entonces, nuestros adolescentes, cuando eran niños, se les dice no. Cuando es tema de sexo, no, no, no. Llegan a la adolescencia, les pega la pubertad, ¿no? Les brota su primer vello y vámonos, ya lo quieren restregar por donde quieran, por la situación de la prohibición. Algo que hemos aprendido y que se nos enseña a los educadores de la sexualidad es que, y sobre todo en adolescentes, es que al adolescente entre más le prohíbas, más lo va a querer hacer. Entonces, va de la mano unas con las otras. Adicionalmente, muchos de nuestros adolescentes, sobre todo en este periodo de pandemia del cual vamos dejando rastros, tuvieron problemas con la generación de un proyecto de vida. Si a ustedes y a mí, cuando fuimos adolescentes, nos costó trabajo darnos una idea de lo que queríamos ser de grandes, ahora imagínense nuestros adolescentes que ahorita 2, 3 años estuvieran encerrados, sin convivencia y sin estar en un entorno de prácticas sociales habituales. Su proyecto de vida se les arruinó o ni siquiera lo hicieron. De ahí que ahorita muchos y muchas chicas no tengan un rumbo fijo y vayan solo con la marea y que pase lo que tenga que pasar. Y eso obviamente expone a mayores riesgos. Hablemos ahora de las causas subyacentes, las que están por detrás. Bueno, aquí IPAS y algunas otras ONGs nos plantean que la principal causa subyacente tiene que ver con el problema en cuanto a los servicios de salud en nuestro país. Puede ser que
haya poca cantidad de recursos humanos en las unidades para atender a la población. Y eso es un hecho. Lamentablemente nuestros servicios de salud, si bien están en un proceso de transición y mejoramiento, hasta ahorita hemos trabajado en un sistema en el cual a los médicos y médicas nos corretean, ¿no? Para dar consulta rápido, ver, entre más veas en un día mejor, en espacios reducidos. Bueno, eso lo voy a trabajar ahorita, pero somos pocos y con poco tiempo, ¿va? Esa es una. Luego, obviamente, al tener poco tiempo, la humanización de los servicios se pierde. Y desde ahí que poder escuchar las necesidades reales y profundas de nuestros usuarios es difícil. Solo nos vamos por la necesidad expresa. Y eso muchas veces solo un curita para un mal más grande. Entonces, esto de la falta de recursos, la falta de tiempo, pero hablando de recursos humanos, también quiero mencionar que puede ser que haya recursos, pero el problema es que no están capacitados. Uno, sensibilizados en perspectiva de trato adolescente, porque al adolescente se le debe tratar diferente de a un adulto. Y a muchos profesionales de la salud les choca trabajar con adolescentes. Y eso es algo que tenemos que admitir. No les gusta, pero si le pones a uno frente en la consulta, obviamente va a suceder que lo trate mal. ¿Y qué va a pasar con este adolescente? No va a regresar. Y lo peor, va a hablar mal de la unidad donde fue tratado mal. Entonces pasa esto. Sabemos que, bueno, a veces puede pasar que por la carga fuerte de trabajo no tengamos como muchas ganas de ser empáticos y amigables, pero sí sucede mucho. Entonces, falta de la sensibilidad y perspectiva en trabajo con adolescentes, falta de capacitación en temas de salud sexual y reproductiva, porque muchos profesionales de la salud todavía caen en la idea de que salud sexual y reproductiva solo es planificación familiar y ya. Y no, la salud sexual y reproductiva abarca un abanico enorme de temas que tendríamos que saber. Quizá no al 100, pero al menos lo básico. Entonces, si un adolescente viene a mi consulta y me dice, oiga, doc, es que yo ando en una trieja, ¿no? Soy poliamoroso y quiero saber qué puedo hacer para cuidarme. Desde que me dicen una trieja ya yo me bloqueo. Pero son cosas que están pasando y son cosas que nuestros adolescentes están haciendo y no nos van a pedir permiso. Entonces, aquí hay que ir a la velocidad del tren. Pero la situación es que no se está dando esto y pasan este tipo de eventualidades. Adicionalmente, también debemos considerar que en las unidades no hay insumos en algunas ocasiones, sobre todo métodos anticonceptivos, y de ahí que tenemos que ingeniarnos algún sistema para tratar de sobrellevar la atención a nuestra población adolescente, y eso es algo que también se va a ver reflejado en el resultado. Falta de espacios, ¿no? Te decía, un consultorio privado, un consultorio bonito donde el adolescente se sienta cómodo, donde pueda liberarse para platicar sus temas y poder externar sus dudas. Y lo mismo que te decía hace un momento del tema del tiempo, la falta de promoción de los servicios. Hay unidades de salud donde sí hay espacios, servicios amigables, pero lamentablemente puede ser que no haya promotor de la salud que promueva el servicio, puede ser que el equipo de la unidad esté atascado de trabajo y no tenga tiempo de promover el servicio, puede ser que los vecinos de la unidad ni siquiera sepan que está la unidad, puede ser que las unidades vecinas ni siquiera sepan que existe un servicio amigable en esta unidad de la que hablamos. Entonces, aunque esté el servicio, se desaprovecha con el evento negativo de que se están dando embarazos adolescentes, incluso alrededor de unidades con servicio amigable. Tiene que ver mucho con las ideologías y formas de pensar del equipo de salud. Lamentablemente todavía hay muchos profesionales de la salud que tienen la idea de que el adolescente no debería tener vida sexual activa, no debería tener salud sexual y reproductiva. Lo siguen viendo como niños, lo siguen viendo como personas sin capacidad de raciocinio, lo siguen viendo como, perdón la expresión, tontitos, ¿no? Y utilizan estos esquemas que te decía hace un momento de prohibición. No, tú no, mijito, tú no hagas eso es malo. Hasta que te cases, aunque suene tonto, todavía hay unidades donde llega a pasar esto y debemos tener mucho cuidado, porque acuérdense que, sobre todo los que trabajamos para los servicios de salud, somos hijos, hijas de la ciencia. Nos tenemos que poner nuestra chamarra, nuestro chaleco al momento de empezar a trabajar y desde ahí tenemos que promover los avances que históricamente ha promovido la ciencia. Ya fuera de mi trabajo, si me quiero quitar mi chalequito de promotor de la salud y hacer lo que históricamente he hecho, adelante. Pero dentro de la unidad tenemos que promover derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y garantizar en esto del interés superior de la infancia y la niñez que ese adolescente que me está pidiendo un método, aunque tenga 13 o 14 años, yo se lo voy a poner. Porque sé que con mi acción
estoy previniendo que se embarace y estoy previniendo que trunque su proyecto de vida y estoy evitando que tenga complicaciones a su salud física, emocional y social. Los papás me la van a hacer de tos, ese es un hecho. Y siempre hay un tema con el marco legal. Pero cuando lo ubicamos bien y lo usamos a nuestro favor, no hay que temer, siempre y cuando lo hagamos conforme a la normativa vigente. Entonces, mucho cuidado de no traer ideologías dentro del área de trabajo, porque entonces estaríamos violentando derechos humanos y nuestras adolescencias, no se han fijado, ya están muy informadas y ya son capaces incluso de meternos quejas, reportes o denuncias ante derechos humanos o ante instancias más elevadas. Entonces, mucho cuidado con lo que creemos en relación a la sexualidad de nuestros adolescentes, porque sin querer o a propósito podemos meter la pata. También tiene que ver mucho con las creencias propias del entorno, ¿no? El hecho de creer que las adolescentes sí o sí tienen que tener hijos, que la maternidad es lo más bello que le puede pasar a una mujer. Y ojo, si para ti lo es, yo no soy quien para contradecirte, pero no es una universal, no es una constante universal, porque la construcción de la percepción de la maternidad depende de cada persona, de su contexto, de su historia de vida y de su entorno. Entonces, mucho cuidado con esto, pero es algo que socialmente se cree y otras cositas que vamos a ver más adelante. Adicionalmente, porque ojo, no todo es culpa de salud. Lamentablemente todavía en la sociedad se cree que porque hay embarazos adolescentes es culpa de los servicios públicos de salud y eso no es cierto. Recordemos, como te decía hace un momento, que es multifactorial. Entonces también tiene que ver mucho con, uno, el diseño e implementación y ejecución de políticas públicas que impacten directamente en esta población. Lamentablemente, y es una percepción propia, si me equivoco me disculpo, pero considero que la generación de legislaciones le cae muy poquita agua al grupo poblacional de adolescentes. Es como, le cae solo como las pequeñas gotitas que quedan de lo demás. Y creo que desde mi perspectiva tendríamos que dedicarle muchísimo tiempo, recursos y rompedera de cabezas a este grupo poblacional, porque recuerden que cuando tú crías, cuidas y educas adolescencias sanas, vas a tener adultos y adultas sanas. Pero bueno, creo que ahorita esperemos que con esta implementación de nuevos modelos haya un cambio en el paradigma que le pueda dar el apoyo a nuestras adolescencias en esto, sobre todo con lo que a continuación les quiero compartir. Por ejemplo, la falta de espacios para que nuestros adolescentes puedan lograr un adecuado desarrollo educativo y profesional, ¿no? Ahorita, afortunadamente, se han estado abriendo más escuelas, más universidades, pero aún así todavía es difícil entrar. Y pon tú que sí se están abriendo escuelas y universidades, lamentablemente no hay espacios donde se pueda ejercer la profesión que uno elige en muchas ocasiones, o los salarios que se ganan en esos espacios profesionales no son los adecuados para el tiempo invertido en el estudio. Por eso es que muchas adolescentes están optando por mejor ya no estudiar, ¿no? Mejor dedicarse al trabajo informal o a otras áreas, lo que incrementa el riesgo de que pasen estas eventualidades negativas. Adicionalmente, falta de espacios donde las y los adolescentes puedan divertirse y esparcirse de forma sana y saludable. Y también falta de espacios donde las y los adolescentes sean escuchados, ¿no? Les quiero poner un ejemplo. Nos piden que hagamos un evento con adolescentes, hacemos un evento y a los últimos que les preguntamos qué quieren en su evento es a las adolescencias. Entonces hacemos un bonito evento donde hay bailes folclóricos, rondalla, donde hay concurso de tejido, muy bonito, pero a los adolescentes eso no les gusta. Entonces, tu evento te pudo haber quedado muy bonito, pero no va a impactar. ¿Por qué no sentarnos con ellos y a ver, qué quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Cuándo lo quieren? Pero lamentablemente en esta idea adultocentrista que todavía podemos todavía traer en nuestra mentalidad, es difícil acercarnos a ellos y preguntarles sus necesidades. Entonces, sumando estas situaciones, junto con espacios donde lamentablemente a las adolescencias no se les da el peso necesario al ejercicio de sus derechos humanos, y porque también en muchas ocasiones la persona que trata con adolescente desconoce los derechos humanos, tanto de él como de la persona con la que está trabajando, de este adolescente. Y obviamente, esta es la serie de dominos que se tienen que ir cayendo para que la situación suceda, para que el embarazo se dé. Y entonces, ¿qué problemáticas podríamos tener si nuestra adolescente se nos embaraza? ¿No? Vamos a dividir como
las repercusiones por las cuales un adolescente podría pasar en repercusiones físicas, emocionales y algunas sociales. Algo que notamos es que la mayoría de chicas que terminan embarazándose, eh, lamentablemente tienen que dejar sus estudios, o a lo mejor puede ser que tenga la suerte de poder seguir estudiando, pero le resulta más difícil porque tiene que dividir su tiempo y sus esfuerzos en tanto sus estudios como el cuidado de este nuevo ser que trajo al mundo. Puede ser que tenga el apoyo de su familia, que eso es muy increíble, pero no todas tienen este beneficio o este privilegio. Y incluso aunque lo tengan, resulta difícil porque tiende a haber dinámicas familiares a veces violentas en el contexto de que quizá la mamá de esta adolescente pues ya maternó, no está lista o no tendría por qué maternar a un nuevo bebecito, si así lo quieren ver. Entonces, ese es solo un ejemplo de todas las dinámicas negativas que podrían darse dentro del hogar si es que le apoyan en el cuidado del producto para que esta chica pueda seguir estudiando. Pon tú que no siga estudiando y entonces tenga que buscar trabajo para poder mantener al producto. Bueno, las opciones laborales son pocas, muy explotadas y con un ingreso económico bajo, bastante peliagudo. Otra cosa que podría pasar, otra repercusión es que no pueda desarrollar el proyecto que quizá ya venía construyendo, que quizá estaba blandengue, quizá estaba viendo si se podía o no, pero con esto, ojo, no significa que no pueda, le va a costar el triple o el cuádruple lograrlo. Obviamente para quien lo logra es muy bonito voltear hacia atrás y ver lo logrado, pero también es pesado y es cansado más en una persona que no ha logrado todavía la guiño guiño madurez mental que debería tener una persona adulta, a la cual le podría resultar más fácil. Adicionalmente, es bien sabido, ojo, que la mayoría de embarazadas, sin importar la edad, pasan por cuadros emocionales. Puede ser por cuadros de ansiedad, cuadros depresivos o ambos. Bueno, algo que hemos visto es que en adolescentes estas situaciones son mucho más seguras, son mucho más frecuentes, a eso me refiero, y que sí o sí se van a dar. Y lamentablemente algo que también sucede en nuestro entorno es que la salud mental no está muy bien protegida o muy bien promocionada. De ahí que esperar que una adolescente, incluso sin estar embarazada, vaya a terapia es difícil. Ahora embarazada todavía es mucho más difícil por el tiempo y más que nada por el estigma que genera acudir a terapia con un terapeuta o un profesional de la salud mental, lo que va a generar que esta adolescente probablemente se aísle socialmente, pierda contacto con amigas, con amigos, con la familia, con la pareja, y te pierda esta capacidad de relacionarse socialmente como se esperaría que lo hiciera para su edad. Adicionalmente, con la presentación ya de síndromes de salud mental ya narrados que tienen que ver con el punto 4 que te platicaba anteriormente. Ahora, algo que adicionalmente quiero agregar en el punto 6, que ya no lo incluí, es que muchas adolescentes inician el consumo de sustancias, o bueno, empiezan a presentar conductas adictivas por estas situaciones que se fueron dando como en escaloncito. Entonces, si a una adolescente embarazada, desde la consulta, te lo recomiendo mucho, no le invitas a tomar terapia, no le refieres a un servicio de psicología, muy probablemente suceda esto. Adicionalmente, aparte del tema de las conductas adictivas, no recuerdo y lamentablemente ya no encontré la referencia, pero sí había leído en alguna ocasión que chica adolescente que no recibe acompañamiento emocional en el embarazo, en el puerperio y después, muy probablemente después en menos de 2 años, pueda volverse a embarazar otra vez de forma involuntaria. Entonces, sí es bien importante recordar que es muy bueno detectar, dar tratamiento, acompañamiento y dentro de esto la psicoeducación y la educación de la sexualidad con la finalidad de cuidar, proteger y resguardar su proyecto de vida y evitar embarazos no deseados en corto plazo, sin respetar este tema también del periodo intergenésico corto. Algo que también sabemos, hablando de la salud física de la menor, del adolescente, es que hay un mayor riesgo, por ejemplo, sobre todo en la primera mitad del embarazo, de que desarrolle infecciones del tracto genitourinario, ¿no? Como cervicovaginosis, infecciones de vías urinarias. Que ojo, las IBUs, las infecciones de vías urinarias, en las embarazadas de cualquier edad son muy comunes. Bueno, pues en el adolescente son el doble o el triple porque recordemos que está en proceso de desarrollo, ¿no? De crecimiento orgánico. Entonces, si todavía las estructuras pélvicas no están listas y tú modificas su arquitectura, algo malo va a pasar. Mm,
Entonces, recuerden que son como las complicaciones más comunes, sobre todo en la primera mitad del embarazo. Adicionalmente, está en esta parte de la primera mitad del riesgo de aborto, se me estaba brincando, y algunas otras. Ya en la segunda mitad del año, algo que notamos es que empiezan a subirse la presión arterial, la glucosa, empieza a haber problemas relacionados a la implantación placentaria, puede haber riesgo de hemorragia uterina en cualquier momento del embarazo. Puede haber problemas con la ganancia de peso, puede haber malnutrición, desnutrición, obesidad. Recuerden, también no recuerdo bien dónde lo leí, pero no, más bien creo que me lo enseñaron en la especialidad. Adolescente que sube de peso cuando tiene su producto y da pecho, va a ser muy difícil que lo pierda, cosa que sí pasa con mayores de 20. Entonces, eh, quizá me falta la referencia bibliográfica para sostener lo que digo, pero al menos en mi práctica clínica sí lo he visto y sí le resulta muy difícil a las chicas poder recuperar el peso previo al embarazo. Algo que también llega a suceder son síntomas de parto prematuro, la rotura prematura de membranas, la desproporción cefalopélvica y que termina en cesárea, ¿no? Con trauma a las estructuras maternas o al producto. Entonces, realmente las secuelas son peligrosas, son alarmantes. Aquí a mí cuando voy a dar pláticas a secundaria siempre me gusta empezar este tema con una experiencia que me pasó en una secundaria técnica. Voy a decirlo rápido que casi se me acaba el tiempo. Fui a una secundaria técnica y me pusieron a dar pláticas en un auditorio lleno y eran mis primeras veces que daba este tema hace como 8 años. Y toda la plática me la aventé diciendo, si te embarazas te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Pues termino mi plática y una chica muy valiente levanta la mano y me dice, pues muchas gracias por su presentación, doc, pero pues ¿qué cree? Yo ya tengo dos y mírame, aquí, vivita, completa. Y pues toda la auditorio así como de, ¿no? ¿No? Y yo quedé. Y, y, y pues es cierto, o sea, es importante poner atención en las eventualidades físicas, biológicas, pero para quienes somos médicos, médicas o personal de salud, pues a eso nos dedicamos. Lo que no ponemos atención o lo que no ponemos reflector, que creo que es más importante, es a la situación psicosocial. Y con esto de los nuevos modelos de atención a pacientes, sobre todo el modelo de atención centrada en la persona, nos pide que sí, atendamos el dolor, atendamos el síndrome, atendamos la enfermedad sin dejar de lado el tema emocional y social, porque cuando esos están protegidos, el dolor físico, esperemos, se solucione más rápido y evita recaídas. Entonces, mucho cuidado con, por ejemplo, el cómo platicamos esto a las poblaciones adolescentes. Sí, es importante advertir de las repercusiones físicas sin perder de vista lo demás, lo que te acabo de compartir. Te decía, no debemos dejar de hablar de los problemas físicos porque lamentablemente estos problemas, sobre todo lo de la segunda mitad del embarazo, tienden a ser la causa de mortalidad, la segunda causa de mortalidad en adolescentes de 15 a 19 años, o sea, las complicaciones del embarazo. Entonces es muy triste que por estas situaciones que para empezar no tendrían que haberse dado, nuestros adolescentes estén muriendo. Y es casuística bastante impactante, de ahí que no debemos dejar de lado las cuestiones biológicas, pero también es importante dedicarle tiempo, yo sí lo veo, a las situaciones emocionales y sociales, repito. Otra cosa por la que muchas adolescentes embarazadas tiene que pasar, y no solamente adolescentes embarazadas, también mujeres ya adultas, es la serie de tratos que van a recibir en los servicios de salud. Pero con adolescentes es más común porque como las vemos chiquitas y las vemos inválidas y pensamos que no se van a saber defender, en hospitales donde son atendidos partos de madres adolescentes se reporta una incidencia altísima de eventos de violencia obstétrica. Entonces, si bien nuestra paciente quizá no se muera porque la maltrate, va a generar un impacto tan fuerte y negativo en su psique que después no sepamos cómo manejar en casa. Y si te estoy diciendo que muchas adolescentes y también mujeres adultas desarrollan depresión y ansiedad y todavía en el hospital la violento, el escenario se va a ir a terrenos muy oscuros. Entonces, 33% de la población encuestada en esta encuesta nacional en DIRE
reporta haber sufrido algún evento de violencia obstétrica y todavía lamentablemente lo tenemos muy normalizado dentro de nuestros hospitales y también en los centros de salud. Y algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho repetirle a mis alumnos, alumnas en la universidad cuando van a rotar es, ustedes van a aprender conceptos, van a aprender prácticas, pero algo que sí les pido que no aprendan es los modos, el cómo se trata a los pacientes o a los usuarios, el cómo le hablamos, por ejemplo, a estas chicas, lo que sale de nuestra boca, porque muchas veces, sin querer o a propósito, podemos herir fuertemente sin necesidad de lastimar físicamente. Entonces, es importante ir cambiando esta forma de pensar, es importante ir cambiando esta forma de atender y es importante aprender a volvernos más sensibles. No nos quita, no nos vuelve peores personas, al contrario. Y creo que los servicios es lo que ahorita más necesitan, el aprender a escuchar y el aprender a ser sensibles desde el conocimiento del contexto de nuestros pacientes. Algo que también tenemos que considerar es cómo le va a ir al producto de esta madre adolescente. Bueno, pues creo que ya es del conocimiento de la mayoría que este productito va a nacer muy seguramente con un bajo peso o una talla pequeña al nacer, sobre todo por lo relacionado a que el útero en la adolescencia, como todavía está en proceso de desarrollo, pues no va a alcanzar su máxima expansión posible que ya se logra después de la edad adulta. Entonces, obviamente, si el útero es pequeño, pues que esperamos productos pequeños, con malformaciones congénitas, con un Apgar bajo al momento de nacer, con traumatismos al nacer por alguna maniobra fuerte o abrupta para que pueda ser expulsado, sobre todo si es por parto vaginal. Puede ser que nazca antes de tiempo y que, como te decía hace rato, con un bajo peso y una baja talla al momento de nacer, con riesgo de muerte de cuna. Tiene que ver mucho por varias situaciones. Uno, por la cuestión física del producto, porque nació pequeño, nació prematuro, tienden a tener un estado de salud más delicado. Habría que ver cómo está el tema de la lactancia. Y también porque esta mamá adolescente quiere seguir siendo adolescente, quiere tener prácticas de adolescente. Apenas nos enteramos de un caso por acá de una chica que ella se fue a ver sus 2 horas de TikTok, le dio de comer al bebé, se fue a ver TikTok y cuando se acordó, ay, el bebé regresó y ya estaba tieso. El pobre bebé de que se broncoaspiró. Y es algo que pasa mucho. Este es un ejemplo, pero también hablemos, por ejemplo, de las chicas que pasan por depresión postparto y que terminan haciendo cosas bastante preocupantes. No es su culpa porque están pasando por un proceso bastante complejo, pero como no se detectó a tiempo, no se dio el tratamiento, nuevamente hubo una serie de fallos que generó este desenlace bastante triste y traumático. Adicionalmente, hay un alto riesgo de que nuestro producto, este bebito o bebita, desarrolle síndrome anémico, desnutrición, retraso en el crecimiento y algunos problemas neurológicos. Ojo aquí, eh, cuando encontré este párrafo que les muestro, me llamó mucho la atención. En el 2023 se publicó en una revista de neurología que se sugiere, las conclusiones de este artículo, que entre más extremos sean las edades de la madre, hay un mayor riesgo de que el producto nazca con algunas neurodivergencias. La más común, trastorno del espectro autista. Entonces, la incidencia en hijos de madres adolescentes es bastante, para mí, revelador. Un 18%, si bien suena poco, pues creo que es de peso. Obviamente en mujeres de mayor edad la incidencia cambia, pero también es algo que tendríamos que considerar y la importancia de darle seguimiento a este producto a corto, mediano y largo plazo. Otras cosas que podrían suceder están relacionadas con el desarrollo de este niño o niña conforme va creciendo. Por ejemplo, puede haber una mala relación entre madre e hijo o madre e hija. Puede haber problemas de desarrollo psicomotriz, sobre todo en el preescolar, es cuando se empiezan a detectar. Hay datos de desnutrición y cuidados inadecuados a la salud y sobre todo hay riesgo de abuso y deserción escolar. Con el tema del riesgo de abuso es bien importante que consideremos si tu adolescente no tiene que trabajar o va a ir a la escuela y no tiene a quien dejarle al bebito para que se lo cuiden, puede dejárselo a la vecina. ¿Y qué tal que la vecina le pega a este bebé? ¿O qué tal que el esposo de la vecina le hace algo feo al bebé? O sea, el riesgo es enorme. De ahí que también tenemos que considerar
como nos enseñó Doctor Strange en todos los posibles escenarios que tenemos que analizar para poder apoyar a esta mamá primeriza, inexperta y con mucho miedo. Si el papá se quedó, si el papá adolescente se quedó y se hizo responsable de su responsabilidad, valga la redundancia, bueno, algo que se nota con frecuencia es que termina abandonando sus estudios, o puede ser que continúe, pero nuevamente también le resulta bastante pesado cargar con ambas cargas de responsabilidad. Puede ser que si se sale encuentre un trabajo que, como te decía hace un momento también, mal pagado, bastante explotado. Existe un riesgo de que si se llegan a unir estas dos personas, estos dos adolescentes para crear una tercera, pues tarde o temprano se terminen separando. Algo que hemos visto, por ejemplo, en la atención clínica, es que cuando llegan a estar juntos, estos adolescentes, cuando se embarazaron, llevaban poco tiempo de conocerse. Realmente no saben cuáles son las situaciones que realmente esa persona con la que te juntaste tiene. Y de ahí que esa relación tienda a no funcionar, haya separación o violencia dentro de la relación. También va a suceder que este adolescente muy probablemente incremente sus niveles de estrés, frustración, algunos otros trastornos emocionales como ansiedad y depresión y lo terminen arrojando a presentar conductas adictivas. Entonces, vean cómo los dominos van cayendo. De ahí que, ya para ir cerrando, existe una serie enorme de mitos sobre las y los adolescentes, las adolescentes que se nos embarazan, que socialmente seguimos arrastrando y que me gustaría que con esto que les acabo de compartir y algunas otras cositas vayamos eliminando. No les voy a hablar de todos porque el tiempo ya se me va a terminar, pero sí quisiera presentarles dos. Por ejemplo, algo que socialmente se relaciona mucho es que nuestros adolescentes se siguen embarazando porque están locas, porque no se pueden controlar, habiendo tantos métodos anticonceptivos se siguen embarazando, pues porque están locas. Lo cierto es que no es así. Ya te platiqué hace rato por qué puede estar pasando, pero adicionalmente si hablamos del tema de los métodos anticonceptivos, sí los hay. El problema es que muchas veces, te decía, no hay espacios amigables para dar la atención. Puede ser que no haya el método, puede ser que el personal de salud no dé la atención de una forma sensible y cercana. Puede ser que adicionalmente se tengan muchas ideas negativas sobre el uso de anticonceptivos o el hecho de que una mujer, aunque sea adolescente, se cuide. Y se los juro, me ha tocado en la consulta chicas que usan el implante, adolescentes, la mamá les ve el moretón del brazo y se enojan. Y la chica le dice, mira mamá, no te enojes, es mi implante, me estoy cuidando, ¿no? Soy una chica que se cuida y la mamá en vez de que le aplauda, ¿no? Se enoja más porque piensa que su hija va a andar de loca, va a andar ahí de promiscua. Ahí tendríamos que checar qué onda con el chip. Obviamente no es algo que nos corresponda, pero sí llama mucho la atención esta situación. Entonces, métodos hay. El problema es que hay un montón de puertas que abrir para que el adolescente pueda acceder a ellos. Ahora, pon tú que los use, pero algo que sucede típicamente es que los usa mal. ¿Por qué? Porque probablemente la adolescente, sobre todo si usa inyecciones, pastillas, parches, estos métodos de corta duración, la comadre le dijo, oye, yo lo uso y me va genial, yo te recomiendo que tú también lo uses, pero la chica no va a una consulta médica, no se le asesora, y entonces lo usa mal y falla. Los condones, sabemos que cuando tiene un uso correcto y consistente tiene una eficacia del 99.8%, son muy eficaces, pero los hombres no saben usar condones. Eso es una, y dos, no quieren usar condones, y eso es muy preocupante. Entonces, de ahí que me gustaría mucho invitarles a que este manual está en internet, es gratuito. Antes te lo mandaban en físico a tu casa, ya ahorita revisé y ya no lo mandan porque pues ya se les acabó el money a la OMS. Pero es un libro tan bonito, neta es una de mis recomendaciones, porque explica de pe a pa cómo dar la asesoría de planificación familiar a cualquier persona, de cualquier edad. Pero con los tips que te comparte te ayuda mucho a poder hablar con adolescentes sobre este tema, sobre todo si se acerca a tu consulta. Y a lo que te invito es a que lo leas y sobre todo que entiendas algo que conocemos como índice de Pearl. Quizás has escuchado hablar de él. El índice de Pearl nos dice que un método anticonceptivo o antifecundativo va a ser muy eficaz. Bueno, su eficacia va a depender de hay dos tipos de eficacias. A ver, si la paciente usa el método como se debe, o sea, se le dio una instrucción correcta, eficaz, no hay pie a dudas, se le da seguimiento, usas hasta dibujitos para explicarle, la eficacia va a ser altísima.
Pero si se usa como tradicionalmente se usa, al trancazo, como dicen en mi rancho, la eficacia baja. Pero puede ser que el método que la paciente usa se lo haya recetado un doctor, pero ¿qué tal que este doctor tenía solo 15 minutos para dar la consulta, le dijo así rapidito las cosas, la chica por no verse tonta no dijo nada, le dijo, sí, sí, entendí, y se fue, buscó en TikTok, pero en TikTok la mitad del contenido es basura, entonces no hubo una asesoría adecuada y entonces el uso no es el correcto y entonces la eficacia baja. Cuando tengan una chance, revisen esta tabla y en serio, esta columna es la que debe espantarnos, porque muchos métodos, si se usaran como se debe, serían muy eficaces. El problema es que como no educamos a la población, da pie a estos errores y a estas situaciones. Entonces, deben tener esa consideración y les invito mucho a revisar este material. Ya para terminar, UNESCO, que es el Fondo de Educación de las Naciones Unidas, plantea algunas propuestas para disminuir los embarazos adolescentes y algunas otras situaciones negativas del ejercicio de la sexualidad, como las infecciones de transmisión sexual, las violencias, entre otras. La discriminación, por ejemplo. La primera propuesta, que creo que es la más importante, es la relacionada a instaurar o implementar modelos de educación integral de la sexualidad. De hecho, la Agenda 2030, que para los grupos conservadores es casi como la Biblia del diablo, plantea que tenemos que implementar, repito, estos modelos en todos los niveles, desde el kinder hacia arriba. Educar a nuestros niños y niñas desde muy peques en temas de sexualidad. Y este manual que te pongo aquí, búscalo en internet, está libre, es de acceso libre, el de orientaciones técnicas, este también, pero este es más nuevo. Es un manual chulada, porque te explica, es para profesores, para maestros, para docentes, pero también a nosotros nos sirve. Nos explica qué temas abordar. Ahí te pongo los temas que plantea UNESCO. ¿Qué temas abordar de la sexualidad por áreas de conocimiento? Y también te presenta cómo presentarlo, valga la redundancia, perdón, cómo exponerlo dependiendo del grupo de edad. O sea, por ejemplo, si vas a hablar de valores y sexualidad, te dice a los chicos de 5 a 8 años, preséntaselos de esta manera. Estos son los mensajes clave. Estas son las cosas que debes siempre repetir. Si tienes que hablar de este tema con adolescentes de 17 a 19 años, bueno, preséntaselos de esta otra manera, porque son grupos quinquenales diferentes, ¿no? Son grupos etarios diferentes. Entonces, este es un modelo muy bonito que se puede implementar no solo en escuelas, sino también en cualquier entorno donde queramos proteger el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos y garantizar una protección del proyecto de vida. Otra acción que proponen es el garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, que hay en la unidad, pero no solo eso, que se promueva en la comunidad que en la unidad de salud hay métodos anticonceptivos que son gratuitos. Nos pide también que procuremos garantizar que la unidad tenga horarios accesibles, espacios accesibles, evita requisitos innecesarios, evita violentar el acceso al derecho humano a través de solicitudes innecesarias. Por ejemplo, mucho cuidado porque algunas instituciones de salud le están pidiendo a las pacientes, por ejemplo, que quieren usar un implante, que deben traer a los padres. Acuérdense, cuando la norma 047 nos plantea que no es necesario. Y aparte, yo lo he visto, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, con algunas clínicas del ISSSTE. Te piden para un método, tienes que venir en segundo día de menstruación y con prueba de embarazo en sangre. Si no, no. Entonces, eso reduce un montón la puerta de oportunidad de atención. Entonces, tenemos que procurar realizar las acciones necesarias para que el servicio se dé rápido, fácil y aparte bonito, para que la paciente se quede con una buena impresión, regrese y no solo eso, te mande a sus comadres. Otra cosa, garantizar que haya espacios amigables o áreas, servicios amigables en las unidades de salud. Les invito a que en internet busquen el catálogo o directorio de servicios amigables que hay en todo el país. En todos los municipios, o al menos en la mayoría de municipios de cada estado, hay un servicio amigable. Es una clínica donde el personal ha sido capacitado para poder recibir adolescentes y hablarles bonito, chido, como lo quieras llamar, sobre estos temas.
Entonces, a esta unidad sí puedes decirle, ve ahí te van a dar, ahí te van a poner, te van a enseñar, ve. Muchas unidades no tienen el servicio amigable, pero la gente le gusta y se anima. También pueden serlo. Obviamente no tienen el nombramiento, pero no es necesario tenerlo para dar el servicio. Solamente que estas unidades como que tienen un plus, ¿no? En cuanto a la atención. Y sí les invito a que revisen el catálogo nacional para que ubiquen cuál servicio amigable les queda cerca y puedan mandar o ir, ¿no? O llevar a sus chicos a que les den información y si es necesario a lo mejor un método anticonceptivo. Otra acción que nos propone UNESCO es empoderar a nuestros niños, niñas y adolescentes a través de procesos educativos, de promoción de la salud, de intervención en acciones de juego, dinámicas, ferias, rallies, pláticas en escuelas, visitas a centros de salud, o sea, incluirlos, jalarlos, enseñarles siempre, siempre con la bandera de es tu derecho humano y nadie te lo tiene que quitar para que conforme vayan creciendo aprendan a protegerlo, junto con el conocimiento del marco legal. Aquí, para ser rápidos, me gustaría mucho, sobre todo si son personal de salud, insistirles en que utilicen esta herramienta que ven en su pantalla, la cartilla de derechos sexuales. Al final de la cartilla viene todo el marco legal que sustenta por qué un adolescente y un joven puede ejercer su sexualidad de forma libre siempre y cuando vaya acompañado, sea de forma responsable y no afecte a terceros. Pero ahí viene el marco legal, entonces si tienes duda de, ¿le podré poner un método no a esta chamaca? Ay Dios, que me voy a meter en un problema. Léete la cartilla y al final viene el marco legal que te invita e incluso te obliga a hacerlo. También nos invita mucho a incluir a las familias en los procesos, que es lo más difícil. Cuando nos piden ir a dar pláticas, se las damos a los chamacos, pero los papás son los últimos que se enteran de esto. Entonces, hay que invitarlos y hay que promover espacios donde ellos también entren en esta situación. Bueno, una disculpa por irme muy rápido, pero les decía al inicio de la plática, es un tema bastante amplio para solo poderlo platicar en una hora. Espero que les haya dado un coco wash, aunque sea rapidito, para poderse poner la playera de la importancia de la protección y la prevención. Les dejo el QR del chat de la Secretaría de Salud donde se les contesta a los adolescentes dudas sobre estos temas y es gratis. Entonces hay que promover estos espacios, hay que ponernos la playera, hay que recibir a los adolescentes, hay que escucharlos y evitar caer en este tipo de situaciones que platicábamos al inicio de la conversación. Les quiero agradecer mucho su tiempo. Me pasé por 4 minutos. Gracias, maestra Mayra, por prestarme 4 de sus minutos. Y pues les dejo cámaras y micrófonos para que nuestro moderador nos dé indicaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por un tema bastante nutritivo e importante para toda la población, no importa que sean de adolescentes. Es muy importante este tema a todos los niveles, como bien lo comentó, y gracias por compartirnos esta información. Fue una manera muy didáctica, muy práctica, una forma muy digerible, como usted bien lo comentó. Maestra Mayra, no sé si se encuentra ya por aquí para que comparta pantalla y pueda continuar usted, por favor. Sí, claro, muy buena tarde a todas y todos. Vamos a dar inicio con este segundo tema que complementa muy bien lo que nuestro compañero Gabriel ya nos ha presentado sobre este tema tan fundamental en las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, que es la prevención del embarazo en adolescentes. Y bueno, es noviembre, mes de la salud reproductiva, y a mí me han pedido que pueda compartir con ustedes este tema que se denomina ciclo menstrual y fertilidad, información clave para el desarrollo de la etapa reproductiva, que en términos llanos tiene que ver también con la gestión menstrual. Y vamos a iniciar, si me dan la primera, por favor, con un pequeño ejercicio para calentar motores. Sé que son las 5 de la tarde, a ver cómo están los picos de glucosa, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio con todos y todas ustedes, quienes están conectados acá en el chat y quienes están en el Facebook también lo vamos a ver por ahí. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio que se llama las 4 esquinas. ¿De qué se trata este ejercicio? Yo voy a leer la frase que está en medio y ustedes, quien quiera hacerlo, va a colocar en el chat si está totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
Vamos a hacer un primer ejercicio a ver si nos sale. Y bueno, la primera pregunta que les traigo dice, me siento cómoda, cómodo, hablando de sexualidad, fertilidad, autoerotismo, derechos sexuales y salud menstrual, tanto en mi ámbito laboral como personal. Les pediría, por favor, si me ayudan a poder colocar en el chat cuál de las 4 esquinas se ubican. Vamos a empezar a ver por ahí, vayamos despertando un poquito más. Alguien que nos ayude y nos diga. Ok, de acuerdo, totalmente de acuerdo, me gustan sus respuestas, muchísimas gracias. Bien, entonces ya vimos que sí nos salió el ejercicio. Vamos a ver, me dan la siguiente, por favor, ok. Y le damos un clic. Y entonces, pues, ¿qué factores influyen para hablar abiertamente sobre estos temas? Y otro clic más. ¿Y cuáles son, pues, esos temas con los que me siento menos cómoda, menos cómodo? Ahorita nuestro compañero Gabriel, pues, nos hablaba enfáticamente de ese acercamiento con las personas adolescentes para el tema de prevención de embarazo adolescente, pero hay que irse más atrás, así como UNESCO con educación integral en sexualidad y, obviamente, hay temas que a lo mejor como personal de salud por mi perfil no me sienta cómoda, no sé, para hablar de diversidad sexual o no me sienta cómoda para hablar de métodos anticonceptivos. Es muy importante este reconocimiento. Vamos a la siguiente, por favor. Muchas gracias por sus respuestas. La educación sexual que recibí en mi infancia fue nula. Veamos en qué esquina se encuentran ustedes. Si me pueden ayudar, por favor. La educación sexual que recibí en mi infancia fue nula, totalmente de acuerdo. ¿Ok? No he visto ahí alguien que nos ponga totalmente en desacuerdo. Yo sí recibí una educación sexual excelente. ¿Oh? Ya tenemos ahí a alguien en desacuerdo. ¿Ok? Si nos pueden ir ayudando para ir un poco, como les decía, calentando motores. ¿Ok? En desacuerdo, ya vemos personas que sí recibieron educación sexual en su infancia. En desacuerdo, damos otro clic, por favor. Y entonces, pues, ¿cuáles fueron esos medios con los que recibieron esta información en sexualidad? ¿Fue en casa? ¿Fue con el hermano mayor? ¿Fue con las revistas? ¿Fue con la televisión? ¿Fue con el personal médico? ¿Fue en las escuelas, con las maestras, los maestros? Damos otro clic, por favor. Más me interesaría mucho estos que están en desacuerdo, que quiere decir que sí recibieron educación integral en sexualidad. ¿En dónde fue? Y bueno, en lo que me ayudan a poner quien se anime en dónde sí recibió educación integral en sexualidad. La siguiente, en la primaria, muchas gracias, Julio César. Los papás en las escuelas, ¿ok? Qué bien, qué afortunadas, qué afortunados. Y bueno, la siguiente pregunta sería, se me dijo que el tema de la menstruación era cosa de mujeres exclusivamente. Pensemos cuando éramos adolescentes. No ahora como personal de salud, cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños y niñas, se nos dijo que este tema era solo de mujeres. ¿En qué esquina estamos? ¿Ok? La escuela y la mamá les dieron información, los papás están en desacuerdo, ¿ok? Totalmente de acuerdo si se les dijo eso, ¿ok? En su mayoría. Totalmente de acuerdo, va casi ganando más o menos, totalmente en desacuerdo. ¿Me dan la siguiente, por favor? Y pues, si bien es cierto que la menstruación, pues, es ese proceso que está en el cuerpo de las niñas, las mujeres, las personas no binarias y transgénero, los problemas de la salud menstrual son cuestiones de derechos humanos, que es lo que vamos a ver en la presentación de hoy, y también algo muy importante, así como el embarazo adolescente no solo tiene que ver con las chicas o personas gestantes, tiene que ver también con los hombres, con los niños, la gestión menstrual, la menstruación, estos procesos, hombres y niños deben participar en estas conversaciones para esta igualdad de género y porque es un tema fundamental que entremos a las masculinidades positivas para eliminar estigma y discriminación que está muy asociado con el tema de menstruación. La siguiente, por favor. A ver, ¿la menstruación es señal de que la mujer está lista para el matrimonio y el sexo? ¿En qué esquina estamos con esta pregunta?
Vamos a ver a alguien que se anime. Ok, totalmente en desacuerdo. Ok, en desacuerdo. La menstruación es señal de que la mujer está lista para el matrimonio y el sexo, pues obviamente la mayoría estamos totalmente en desacuerdo. Vamos a ver la siguiente, por favor. Pues sí es importante el reconocimiento que en muchos lugares del mundo, en muchas localidades de nuestro país, el primer periodo de esta prepuber, de esta niña, la menarca, se considera, quiero hablar culturalmente, como una señal de que está lista para el matrimonio, la actividad sexual y el parto. Y esto también tiene que ver con estos denominados usos y costumbres que nuestra tarea como personal de salud, que nos va a llevar mucho tiempo, es desinstalar estas convicciones, estas falsas creencias que vulneran, así como lo dicen acá, ¿no? Esto vulnera a las niñas y nos lleva a hablar de este terrible tema de matrimonio infantil y embarazo precoz y uniones forzadas. Entonces, la menstruación pues, puede ser una señal de fertilidad biológica, pero no que haya una madurez ni mental, ni emocional, ni psicológica, ni física. Cada año aproximadamente nacen 9,000 niñas y niños nacidos vivos de niñas menores de 15 años. Entonces, creo que la correlación directa de este tema de la menstruación y de cómo se conceptualiza, sí es algo que tenemos que reflexionar. La siguiente, por favor. A ver, la menstruación limita la capacidad de las mujeres. Vamos a ver qué dicen personas, hombres, mujeres, personas no binarias, totalmente en desacuerdo. Me han contestado acá, veo 2 mujeres, creo, totalmente en desacuerdo, doctora Verónica. Ok, la siguiente, por favor. Juan José también nos dice totalmente en desacuerdo. Pues también en este tipo de falsas creencias que la menstruación limita las condiciones físicas y también mentales de las mujeres, se da que las mujeres, las personas menstruantes, las niñas, adolescentes puedan enfrentar comentarios degradantes hacia la menstruación y hacia su estado físico o emocional. Hacen memes, hacen chistes, hacen alusión bajo este tema hacia la crítica. Y bueno, ¿cuál es la opinión que cada uno de nosotros tenemos a este respecto? Es importante, durante la sesión vamos a seguir platicando al respecto. La siguiente, por favor. A ver, aquí esta es muy importante. ¿Solo las mujeres menstruan? Me interesa mucho que podamos participar varias personas. ¿En qué esquina estamos? ¿Alguien que nos ayude? Vemos aquí que hay un pequeño silencio. ¿Alguien que quiera participar? Miriam dice que está de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Ok? De acuerdo. Alguien por ahí nos dice que está en desacuerdo. Ok. De acuerdo, de acuerdo. Tampoco están totalmente de acuerdo. No he visto a alguien que nos ponga por ahí totalmente de acuerdo. Si me dan la siguiente, por favor. Fíjense qué importante. Las mujeres, entre otras cosas, mujeres, personas menstruantes, gestantes, enfrentan estigmatización y maltrato. Hay algunas mujeres que no tienen periodos. Quienes no menstruan pueden ser denigradas como, pues no eres suficiente mujer porque no tienes biológicamente este proceso. Y estas creencias pueden afectar a las mujeres. Hay algunas que no tienen menstruación mensual porque usan métodos anticonceptivos, a lo mejor como los ARAPs, que afectan los ciclos menstruales. Hay quien tiene ciclos irregulares y hay mujeres trans. Es decir, hay varias condiciones por las cuales no el 100% de las mujeres tenemos que tener un periodo menstrual de manera mensual. Y por supuesto, esto es importante empezar a abrir el tema. Esto también es perjudicial para los hombres transgénero que menstruan.
Especialmente este sector es quien puede sufrir la mayor discriminación, el estigma y, por supuesto, el acceso limitado a productos relacionados con la menstruación y acceso insuficiente a instalaciones para una menstruación digna o una atención médica. Por ahí, en España hicieron el experimento de sacar insumos sanitarios para hombres trans y hubo toda una manifestación para que lo sacaran del mercado y no estuvo más de un par de meses y quedó fuera. Algo que había sido pensado para hombres trans quedó fuera porque otras personas no trans no estuvieron de acuerdo. La siguiente, por favor, porque ahí vemos cómo estamos hablando de creencias, estamos hablando de cómo las creencias pueden modificar la manera en la que yo me relaciono, en la que yo doy una atención médica, psicológica, de contención. A ver, ¿todas las mujeres tienen mal humor cuando menstruan? ¿En qué esquina estamos aquí con esta? Totalmente en desacuerdo. También vemos por ahí algún compañero que dice que está totalmente en desacuerdo. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Es un poco como esta trampa dicotómica de si solo las mujeres menstruan, pues obviamente el ciclo menstrual hay cambios hormonales que tienen efectos distintos en todas las mujeres o personas menstruantes y en algunas mujeres el mal humor pues puede ser efecto secundario de estos cambios, otras no hay. Hay que evitar generalizar, pero ¿cuántas de nosotras, mujeres, que a lo mejor mujeres cis, hombres trans, no sé, hombres cis, ¿cuántos hemos escuchado o hemos hecho el comentario despectivo al respecto? Ay, es que a fulanita seguro ya le está bajando, por eso está así. A lo mejor nos puede dar risa, gracia en ese momento, pero estamos perpetuando esta discriminación y esta falsa creencia asociada a la menstruación como algo no adecuado, como algo que nos induzca a tener que tener un mal humor. La siguiente, por favor. Finalmente, conozco los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Bueno, ahí todavía está nuestro compañero Gabriel por aquí. Yo sé que nos habló un poco de esto, de la cartilla, y esperaría que todos estuviéramos totalmente de acuerdo en que sí conocemos la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos. Y me da la siguiente. No sé, le preguntaríamos a la persona facilitadora, tenemos una mano levantada, entiendo que vamos a tener preguntas hasta el final, si me puede ayudar la persona facilitadora, o si vamos a dar espacio durante la presentación para intervenciones. Sí, durante el término de la ponencia, ya se van a activar los micrófonos de las personas para que tengan el uso y puedan preguntar y ustedes como ponentes resuelvan las dudas. ¿Me escucharon? Perfecto, sí. ¿Me escucharon por ahí? Sí, muchísimas gracias. Entonces, vayamos anotando si quieren también en el chat estas preguntas. Ahorita lo retomamos. Creo que va a ser muy importante y muy rico esta discusión. Y bueno, sexualidad y reproducción son conceptos sí ligados, pero independientes. Por eso hay derechos sexuales y derechos reproductivos. Pero ¿qué es lo más importante? Lo que ustedes pueden observar en el segundo párrafo. Estos derechos tienen características que son fundamentales: universalidad, interrelacionabilidad, interdependencia, indivisibilidad, y que el Estado tiene que ser garante de estos derechos sexuales y estos derechos reproductivos. La siguiente, y el Estado es a través de sus instituciones. Aquí están los derechos sexuales, aquí está la cartilla, les vamos a dejar la presentación para que ustedes con mucha calma puedan revisar. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este ejercicio de las 4 esquinas, que cuando tenemos estos ejercicios en grandes grupos nos ayuda un poco a ver hacia dónde está el pensamiento o el dogma o las creencias sobre un tema en específico. La siguiente, por favor. Y entrando ahora sí en materia del contexto y antecedentes, pues salud menstrual. La salud menstrual es el punto de partida, como lo dice aquí, para que hablemos sobre la salud sexual y reproductiva de esta mujer, de esta persona menstruante, de esta persona gestante, de estos hombres trans.
y el ciclo que acompaña a niñas es el inicio de la pubertad, hasta que tienen la menopausia, pues es un factor de pronóstico muy importante y es un indicador de salud. ¿Por qué hoy tenemos que hablar de forma tan detallada? Pues por la correlación tan importante como indicador de salud y de atenciones e intervenciones preventivas. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos dice la literatura? Que muchas veces estas personas profesionales de la salud que están en el primer contacto pasan por alto el valor de la menstruación. Me refiero a la vivencia de la menstruación en cada una de las pacientes. A veces, especialmente niñas y adolescentes, no reciben educación adecuada sobre su ciclo menstrual y la relación que tiene con la fertilidad. Y esto, ¿qué hace? Pues que no les empodera sobre sus propios cuerpos porque no tienen la información correcta, ni siquiera para la elección de un método anticonceptivo que les deba saber que les va a provocar, por ejemplo, amenorrea, y que son elementos esenciales para que ejerzan sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. La siguiente, por favor. Entonces, como que sobre la dinámica, sobre la consulta cotidiana, más bien nos vamos a identificar problemas de trastornos menstruales y no vemos cómo afecta la vida reproductiva, cómo tiene esta percepción de la fecundidad, de la maternidad relacionada con la menstruación, porque estamos en la tensión, en la patología, en el padecimiento. Y también, por otro lado, creencias culturales y normas de género limitan la participación de la sociedad durante la menstruación u otros tipos de sangrado vaginal, porque es como tu tema, tu menstruación, tu ciclo, estás de malas, como lo platicábamos hace un momento. Y especialmente hay muchas normas de género bastante perjudiciales. Una, no es una norma, es una falsa creencia esto de que las mujeres cuando menstruan están de mal humor. Por eso les ponía el ejercicio, ¿no? Una mujer que menstrua está limitada, no puede hacer ejercicio, etcétera. Entonces enfrentan muchos desafíos físicos y sociales para vivir lo que se denomina una menstruación digna. La siguiente, por favor. Y bueno, la experiencia menstrual es muy importante que reflexionemos lo profundamente que afecta la vida, los cuerpos, la sexualidad en estas niñas adolescentes, especialmente de varias maneras. Fíjense, en algunas niñas y mujeres pues interrumpen anticonceptivos porque pues ven cambios en los patrones de sangrado y de inmediato entra este miedo, porque es un mito, hacia la infertilidad. ¿Cuántas veces han ido con nosotros para que les retiremos el implante subdérmico o el DIU o ya no regresan por el inyectable trimestral porque algo está pasando, pero en el proceso de orientación y consejería a lo mejor no fue lo suficientemente vasto y tienen esta creencia? Otra situación que la investigación y la literatura nos ha reportado, esto es muy importante, relacionado con la menstruación digna que cada mujer o persona menstruante debe de tener, es que algunas de estas mujeres participan en relaciones sexuales transaccionales. ¿Qué quiere decir esto? Para tener acceso a productos para la menstruación. Especialmente se puede dar en entornos, en personas en contextos de vulnerabilidad, en personas en situación de calle, en contextos de movilidad social, en personas privadas de la libertad que hagan esto para tener una toalla sanitaria para su periodo menstrual. Y bueno, lo que les decía en el ejercicio, ¿no? Varias comunidades dicen ya la menarca es la señal que la niña está lista para casarse o incluso que ya ha tenido relaciones sexuales. En algunos ejercicios que hacíamos con estados del sur del país, nos comentaban por ahí en un estado del sur del país que cuando la hija de la familia tiene su menarca, toman una olla de barro y le hacen pequeños agujeros con un martillo y con un clavo y cuelgan afuera de la puerta esta olla para que vean que su hija ya está lista y ya la puedan pedir para casarse, para intercambiarse por algo. Y bueno, la mayoría de esos trastornos menstruales, ustedes son las personas pues expertas en este tema, endometriosis, fibromas, pues están vinculados a complicaciones del parto y de la infertilidad. Pero ¿qué pasa cuando
esta chica adolescente, esta persona menstruante, este hombre trans, no se quiere acercar a los servicios de salud, o si se llega a acercar a los servicios de salud, o tal vez en la escuela con la maestra, el maestro, le dicen, solo te está bajando la regla, tómate un analgésico, no pasa nada. ¿Cuántas veces hemos minimizado el reporte de dolor o de malestar cuando en realidad hay que hacer una identificación oportuna de un trastorno de esta magnitud? Fíjense cómo en la percepción que tenemos de la vivencia de la menstruación puede quedar ahí una oportunidad perdida para hacer una detección adecuada. Y bueno, la salud menstrual es muy importante para la mujer porque mitos y actitudes negativas, ahí se lo puse en rojo, en torno a la menstruación, pues influyen en su vida reproductiva. Si quieren o no tomar métodos anticonceptivos, si piensan, si siguen con este mito que si tienen relaciones sexuales durante la menstruación no va a haber ninguna probabilidad de embarazo. Todo esto sucede por esta falta de educación integral en sexualidad, en este tema específicamente de menstruación, de fertilidad, de higiene sexual y gestión menstrual. La siguiente. Y bueno, ¿qué nos dice la evidencia? Porque también es importante todo lo que se ha estudiado al respecto de la menstruación, los cambios en el sangrado. Y aquí les puse en minúsculas, al final va a estar toda la bibliografía para que ustedes puedan consultarla si quieren tener información más extensa. Los cambios en el sangrado causado por anticonceptivos hormonales realmente hace que niñas y mujeres interpreten que esto es igual a signo de infertilidad, aun cuando se les haya explicado que es posible que haya una variación en los sangrados o que se detengan por algunos meses. Y en mujeres que no están usando anticonceptivos hormonales, pues pueden tener irregularidades, lo que les decía, las comorbilidades asociadas, y que esto sí puede tener un efecto en la infertilidad, pero si esta niña, esta mujer no tiene esta información de acude a tu unidad de salud, si sientes esto, si tienes este síntoma, si tu sangrado es así o asá, no va a haber una intervención oportuna. La siguiente. Y bueno, el sangrado anormal en mujeres y niñas que no están usando anticonceptivos, pues puede haber síntomas subyacentes muy graves como fibromas, endometriosis y cáncer cervical. Estamos hablando de ciclos menstruales que puedan ser de más de 38 días o menos de 24. He aquí, pues, esto que ya la literatura lo refiere para aquellos que son los expertos. Por eso hay que identificar los patrones menstruales anormales en la adolescencia. Pero no tenemos esta consulta de la adolescente sana en donde llevemos un registro, es decir, solo llevamos el registro de la usuaria activa de métodos anticonceptivos, pero no de la prepuber o de la adolescente que ha tenido alguna identificación de algún trastorno menstrual para identificar estos patrones. Y bueno, por otro lado, las malas prácticas menstruales como la falta de medidas de higiene, de infraestructuras adecuadas y el acceso a productos pueden y lo hacen, aumentar el riesgo de infecciones del aparato urogenital. Si no, veamos cuántas IBUs tenemos registradas en atención de primer contacto. Y bueno, la experiencia no informada y no empoderada de la pubertad y de la menarca, pues reduce lo que les decía, de que se adueñen de sus cuerpos, se empoderen y puedan negociar relaciones sexuales seguras. Y vean cómo todo está, valga la redundancia, relacionado con este tema de prevención de embarazo en adolescentes y prevención de infecciones de transmisión sexual. La siguiente, por favor. Si alguien tuviera alguna pregunta y quisiera irla colocando en el chat, ahorita las vamos a retomar. Entonces, esta salud menstrual es fundamental para hablar, es un punto de partida en esos espacios conservadores, en esas secundarias que no nos dejan entrar con nuestros temas como personal de salud, pues porque se relaciona con la pubertad y los cambios del cuerpo, y estos son temas que obviamente se van a aceptar más fácil en una secundaria atendida por monjas. ¿Qué se les tiene que decir a niñas, adolescentes y personas menstruantes? Aquí les puse 5 puntos. Quitar la creencia de que la joven ya está lista para tener relaciones sexuales o casarse.
dar información, esto es educación integral en sexualidad, sobre el cambio en el cuerpo, humor y relaciones, pero especialmente hay como una nebulosa entre la conexión del ciclo menstrual y la pubertad para las chicas adolescentes. La menstruación y los cambios corporales son como este punto de partida para que podamos hablar, abrir esa conversación y también para las jóvenes solteras y hombres trans sobre sus necesidades de anticonceptivos. No los podemos dejar fuera porque estamos estigmatizando, también lo necesitan. Y miren, lo puse aquí en rojo porque es fundamental. Muchas niñas y mujeres no entienden bien lo que es normal cuando se refiere a su ciclo menstrual y por lo tanto tienen poca capacidad de pedir ayuda médica cuando la necesitan. Ahí tenemos el caso de cierta chica que se desmaya después de la clase de educación física porque ha tenido un sangrado abundante durante 8 días. Y aunque lo dijo en la escuela, aunque lo dijo en casa, no la han llevado a recibir atención médica. Entonces sí, hay esta desconexión de saber qué sí es normal, qué sí es esperado, y aquí es muy claro el rol que tenemos como personal de salud de primer contacto. Y bueno, hay muchas ideas, muchas creencias preconcebidas sobre la menstruación y que toman estos cambios normales de sangrado como una señal de enfermedad o infertilidad. Esto es lo que tenemos que empezar a hablar. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos incluir la salud menstrual en estos procesos de orientación en salud reproductiva y planificación familiar? Bueno, las conversaciones sobre el ciclo menstrual han sido clave, y ustedes lo saben, junto con el disco de criterios médicos de elegibilidad para la elección del método. Toda la orientación sobre planificación familiar y salud reproductiva para niñas, para prepúberes, para adolescentes, para mujeres, para personas menstruantes, para hombres trans, tienen que incluir charlas sobre el ciclo menstrual adecuados a la edad, como nos decía nuestro compañero Gabriel, la orientación posparto, como ustedes saben, el apeo en adolescentes, el apeo es una meta que tenemos de 80% de apeo en población adolescente para prevención de embarazo subsecuente. Y si las mujeres saben que la fertilidad puede regresar antes de sus periodos menstruales, estarán pues mejor preparadas para prevenir este embarazo subsecuente. Los cambios en el sangrado menstrual pueden hacer que la mujer, ya lo sabemos, interrumpa el método anticonceptivo. Si sigue, esto está demasiado arraigado en toda la literatura que revisé, por eso se los pongo tanto, porque lo asocian a la infertilidad y nos habla de que tenemos que hacer un proceso de orientación y consejería muchísimo más cercano, que no quede ninguna duda. Y la siguiente, por favor, vamos a ir un poquito más rápido para aprovechar el tiempo. Y vamos a hablar de dos conceptos, porque he observado que muchas personas decimos que gestión menstrual y salud menstrual es lo mismo. Yo les preguntaría antes de pasar, y si pueden poner en el chat si es lo mismo o no es lo mismo gestión menstrual que salud menstrual, si me pueden ayudar, por favor, y así tomo un poco de agua. ¿Es lo mismo los dos conceptos? Aquí veamos qué están poniendo en el chat. Nadie se anima a decirnos si es el mismo concepto, si no lo es. Bueno, en lo que se animan a ponerlo, dicen no es lo mismo, no lo es. Muchas gracias. Vamos con la siguiente, por favor. Precisamente la gestión menstrual es un concepto y es entendida como el manejo de todos estos productos sanitarios para la menstruación y las prácticas asociadas a esto, que tiene que ver con una menstruación digna, que es en las condiciones más favorables. Muchas gracias para todos los que nos dijeron que no es lo mismo. Entonces, muy claramente, la gestión menstrual es cómo manejamos estos productos sanitarios y qué prácticas tenemos, cómo los utilizamos, cómo lo llevamos a cabo. La vivencia de la menstruación en apoyo con estos insumos. La siguiente. Y la salud menstrual es un punto de partida, de acuerdo al Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, pues es
lo que nos permite entender y abordar ya más la salud sexual y reproductiva de la mujer. La salud menstrual es no solo la ausencia de estos, ahora sí, trastornos menstruales, sino la identificación de los ciclos menstruales, la desmitificación, la atención oportuna, preventiva. Esto es salud menstrual y es la diferencia que tenemos con gestión menstrual. Siguiente, por favor. Y me van a decir, Mayra, ¿por qué me pones esta diapositiva que no veía yo desde Biología 1 en la preparatoria? Pues porque si no podemos con esta misma nivel básico expresar estas ideas entre profesionales de la salud, va a ser más complejo que queramos transmitir a personas jóvenes y adolescentes esquemas, palabras que a lo mejor no entienden. Aquí lo importante es la menstruación es un hecho natural biológico. Aquí está el esquema que ya ustedes muchos conocen de todas las fases que se tienen hasta la ovulación. Y fíjense, en promedio una mujer, una persona menstruante, un hombre trans, tendrá 450 ciclos durante aproximadamente 38 años de su vida. Son muchos años, son muchas menstruaciones, son muchos insumos para la menstruación que se necesitan. La siguiente. Y entonces, ¿por qué abordar la menstruación y de forma tan detallada con las personas adolescentes? Porque tenemos que hacer este manejo positivo de la menstruación como parte del crecimiento saludable, de un cambio en la vida, pero también que esto quiere que ya haya nuevas prácticas de higiene que sean más constantes, de usar materiales adecuados y cómodos, cómo recolectar, cómo absorber la sangre, qué cuidados especiales hay que tener, lo que les mencionaba, ante qué le llamaría signos de alarma, tienen que ir rápidamente a su unidad de salud o su hospital del IMSS Bienestar para ser atendidas. La siguiente, por favor. Y entonces, este es un cartel que hizo por ahí una chica adolescente, dice, mi menstruación no es un tabú. Es muy importante que nuestro trabajo como profesionales de la salud de cualquier perfil es erradicar mitos y tabúes, porque la menstruación, y sigue sucediendo en el 2024, se ve como algo sucio, discriminativo. Hay quien esconde toallas sanitarias, tampones o copas menstruales porque le da pena, y hay quien siente vergüenza por estar menstruando. Esta 2024 siguen siendo algunas de estas situaciones que hacen que una persona no pueda vivir una menstruación digna y no pueda estar ejerciendo sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se pretende con este tema de la gestión menstrual? Ok, bueno, ya vimos que era salud menstrual, pero la gestión menstrual. La gestión menstrual básicamente es que se pueda garantizar el acceso igualitario de productos vinculados a la gestión menstrual a niñas, adolescentes, mujeres, personas trans e identidades no binarias. Quiero que vean este gran paraguas, esta atención con enfoque de género y de diversidades sexuales que tenemos que retomar cuando abordamos el tema de la gestión menstrual. Por cierto, como comercial, el 28 de mayo es el Día Internacional de la Higiene Menstrual. Se hacen algunas actividades en todos los países respecto a este tema, especialmente enfocados a aquellas poblaciones vulnerables para poder tener una menstruación digna. Es importante mencionar que ya hace un par de años, gracias a una iniciativa en la Cámara de Diputados, ya se quitó el IVA a estos productos de gestión menstrual, porque se hizo un estudio de lo que una mujer gastaba a lo largo de toda su vida con todos estos periodos menstruales y era una cantidad exorbitante. Uno de los logros que ha impulsado la sociedad civil, especialmente una asociación que se llama Menstruación Digna, fue lograr que se le quitara el IVA a los productos de gestión menstrual. La siguiente, por favor. Y entonces también esperamos que centros de salud, escuelas, es decir,
Nuestra actuación en la unidad de salud, en el hospital, recuerden, también estamos vinculados con la comunidad, con acción comunitaria, con lo que se hace en los espacios educativos, con nuestra estrategia educativa casa, que sí o sí en las actividades extramuros está vinculada con la escuela. Tenemos que entrarle en conjunto a la gestión menstrual. Entonces, los centros de salud, escuelas, espacios recreativos deberían, en el ideal, garantizar el material, la provisión de tampones, toallas y otros elementos para la gestión menstrual, porque aunque no lo imaginemos, hay muchas zonas de nuestro país en donde las niñas, las personas menstruantes viven en unas condiciones deplorables cada vez que tienen un periodo menstrual. La siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los insumos para la gestión menstrual? Me van a decir, ay, Mayra, y a lo mejor muchas mujeres cis, yo ya me conozco de memoria todas. Aquí es importante solo hacer un repaso, porque si yo estoy frente a una persona adolescente, hombre, mujer, hombre cis, hombre trans, que me pida esta información, persona no binaria, yo tengo que estar totalmente actualizada con cuáles son todos estos insumos para la gestión menstrual. Les recordamos que esta presentación se les va a quedar y les vamos a compartir también unos videos que se elaboraron con el programa de prevención de embarazo en adolescentes de la UNAM, donde nos enseñan la utilización de cada uno de estos insumos. Pero bueno, hay toallas higiénicas que son descartables o que son reutilizables, tenemos tampones, copas menstruales y también ahora hay ropa interior absorbente que se llaman calzones menstruales y ya todo esto está en el mercado, está en cualquier centro comercial, cualquier farmacia. La siguiente, por favor. Pero eso no significa que tengan los recursos financieros para poder acceder a estos insumos. Aquí tenemos la copa menstrual que ha sido, creo, para estas nuevas generaciones, un insumo para la gestión menstrual que les ha empoderado, que es económico porque dura hasta 3 años esta copa menstrual, no tienen que comprar ningún otro insumo, ahí está la colocación de la copa, ahí está el tamaño que tiene. Tenemos entendido que Cofepris en México nada más tiene autorización 2 productos que están ya en el mercado con autorización de Cofepris de copas menstruales. Ojo, siempre que recomendemos hay que decirle a las chicas adolescentes que si compran las copas menstruales en cualquier lugar deben buscar este sello de aval que le puso Cofepris a solo 2 marcas comerciales. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las características de las copas? Miren, ahí está lo que mide. Ustedes saben muy bien cuánto mide un útero adolescente, un útero de una mujer adulta. Pero bueno, tenemos 4 medidas de la copa menstrual. Tenemos infinidad de infografías, postales, videos de cómo hacer la utilización de la copa menstrual y pareciera muy sencillo, pero en un proyecto que se tuvo con el estado de Oaxaca en años pasados, se les dio un kit a las niñas y adolescentes indígenas de Oaxaca y mencionábamos que era muy importante hacer un taller en donde les explicáramos de manera muy clara cómo se tenía que colocar una copa menstrual, porque estas niñas indígenas de Oaxaca, yo les decía que muy seguramente ni siquiera se habían explorado sus genitales, jamás habían tocado, jamás se habían abierto las piernas y visto sus genitales frente a un espejo. Entonces, que llegáramos con una copa menstrual, porque obviamente esto es costo efectivo, no necesariamente significaría que ellas la iban a utilizar. Sí, es cierto, es mucho más utilizado en zonas urbanas por mujeres jóvenes adultas, este tema de la copa menstrual, pero es importante que sepan estas chicas y más las adolescentes todas estas opciones que puede haber en el mercado y que les permita tener libertad y que les sea costo efectivo. La siguiente, por favor. Ahí está, se los dejo la presentación, ahí está el video de la inserción de la copa menstrual. Necesita, eso sí, bastante práctica para poder utilizarse de manera correcta y necesita también cuidados entre la higiene y el lavado de la misma copa menstrual. La siguiente, por favor. Pero bueno, ustedes van a tener esta información. Cómo poner, hasta cómo sacar la copa menstrual. También hay un video porque
tiene ciertas características y si las personas no conocen, no han explorado su cuerpo, va a ser bastante difícil de inicio que puedan empezar a utilizar esta copa menstrual. La siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la copa menstrual y los tampones? Quiero que vean aquí los esquemas que tenemos longitudinales. Básicamente es la colocación y hasta dónde pueden llegar con un insumo y con el otro. Y el tampón, cómo lo podemos retirar jalando el mismo hilo que tiene, pero la copa menstrual necesita la inserción de los dedos y doblar la copa y hacer cierto movimiento circular. Entonces, sí hay diferencias. Obviamente la copa menstrual puede utilizarse por muchas horas, no así y no es tan seguro utilizar el tampón muchas horas más cuando hay sangrados abundantes. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas o riesgos potenciales entre el tampón, la copa menstrual? Pues hay un síndrome premenstrual que ustedes ya conocen perfectamente la sintomatología y es importante que les hablemos que antes de la menstruación pueden tener este síndrome, cómo lo pueden abordar desde casa sin necesidad a lo mejor de ir a la unidad de salud y en las toallas y materiales sanitarios sucios, el no cambiarlos frecuentemente puede causar infecciones y bacterias que pueden viajar, ya lo saben, por la vagina y entrar en la cavidad uterina. Hay que cambiar las toallas o materiales, si no se cambian con la frecuencia necesaria, pueden causar irritación en la piel, es decir, cada uno de los insumos, y aquí les voy a dejar los materiales, tiene ciertas recomendaciones en su manejo, que así como yo ahorita se los estoy diciendo, a un adolescente se le tiene que explicar muy detalladamente. ¿Para qué? Para prevenir que haya alguna infección y para que tenga el mejor manejo de estos insumos y otra vez que lleguemos al objetivo de una menstruación digna. La siguiente, por favor. Y bueno, hay quien utiliza tampones cuando no está menstruando, aunque nos parezca sorprendente, a alguien ya se le ocurrió para absorber secreciones vaginales, pero pues obviamente puede provocar irritación. Cuando hay una eliminación insegura de materiales que tienen sangre, puede infectar a otros, especialmente de hepatitis B. Y también que les hablemos de cómo las duchas vaginales, en vez de ayudarles, les puede facilitar la introducción de bacterias en la cavidad uterina, el lavado de manos, es decir, todas estas recomendaciones alrededor todo esto es gestión menstrual. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Creo que me quedé se está repitiendo. La siguiente, por favor. Y bueno, hay ahora otros insumos que se han hecho muy ecológicos que se llaman toallas sanitarias reutilizables. Del lado derecho ustedes pueden observarlas ahí. Estas yo no las he encontrado en un supermercado, pero sí en alguna feria, en alguna organización civil. Hay estas que son paños de tela reutilizable para absorber el flujo y dice, se recomienda no utilizarla por más de un año. Aquí es muy importante el lavado y el secado para el uso seguro y también puede relacionarse con el flujo vaginal anormal e irritaciones porque finalmente solo es tela, no tiene estas condiciones de una toalla sanitaria industrializada. Pero pues que es lo importante, que son amigables con el medio ambiente, que se pueden usar hasta por un año y que pueden a las personas que no les haga daño el algodón pueden ser una muy buena opción y tener su kit de estas toallas reutilizables. La siguiente, por favor. Y hay también, ya no me voy a detener mucho, quien hace sus propias toallas sanitarias. Hay espacios, hay lugares en donde las niñas, las adolescentes, los hombres trans, personas no binarias, no tienen ni siquiera para una caja de toallas sanitarias y entonces con una toalla y unas tijeras como ustedes lo ven ahí, se hacen sus propias toallas reutilizables. Pero es básicamente estos mismos cuidados de los que mencionábamos con la que tiene ya la forma y hasta un clip, pero estas son situaciones que tratan de solventar para poder tener una menstruación digna. La siguiente, por favor. La toalla sanitaria desechable
pues obviamente esta es la primera que entró al mercado, hay múltiples marcas, formas para todas las necesidades, aunque en impactos en salud se ha reportado incidencia de vaginosis bacteriana e infecciones del tracto reproductivo, especialmente cuando se utilizan por mucho tiempo y no se cambian. Y pues sí tiene un impacto ambiental por la gran cantidad de residuos. La siguiente, por favor. Ya casi vamos a terminar con estas. Y bueno, el tampón se puede utilizar hasta por 6 horas. Es este material absorbente hecho de algodón. Este es uno de los insumos de gestión menstrual más costosos. Se inserta en la vagina, ya lo veíamos en el dibujo, y está muy asociado en esta creencia de que si se utiliza incorrectamente se pierde la virginidad porque se desgarra el himen. Entonces, por eso es muy importante hablar sobre estos mitos asociados. El producto químico residual y la fragancia también pueden provocar reacciones alérgicas y en muy pocos casos, pero sí lo dice el instructivo, el uso de tampones está asociado con el síndrome de shock tóxico. Entonces, son de uso único, generan grandes cantidades de desechos. La siguiente. Ya vimos ahora finalmente todos estos insumos que son los de gestión menstrual, que tenemos que saber cómo se usan, para qué, por qué, la relación que hay entre el ciclo menstrual y el tema de la reproductividad, cuándo sí se puede, cuándo no se puede, qué pasa con esta interrelación con los ARAPs y con los periodos menstruales, qué pasa con un trato que yo tengo que dar diferenciado para un hombre trans, cuál es la necesidad de un hombre trans y de una chica prepuber respecto a una menstruación digna o a la elección de un método anticonceptivo. Entonces, hay una relación directa que es lo que yo les he estado tratando como de ir planteando entre menstruación y educación. ¿Por qué? Porque entre todos y todas tenemos que garantizar una gestión menstrual digna y hacemos educación en salud. Y educación en salud no es únicamente hablar terminología médica y atender la patología, sino de estas acciones preventivas como poderte hablar de todos los insumos para que tú puedas llevar la gestión menstrual adecuada. La siguiente, por favor. Y entonces, al garantizar el acceso a la salud e información sobre derechos sexuales y reproductivos, estamos dando acceso a la salud menstrual, que era este gran paraguas que yo les mencionaba. La siguiente, por favor. Y fíjense que en la Ley General de Educación, esto fue en el proyecto de reforma al artículo 115, fracción 15 también, en donde se agregó promover entornos saludables, alimentación nutritiva, y lo puse aquí en verde, por favor, y que deben dar suministros de higiene menstrual, toallas, tampones y o copas menstruales. Esto ahí está en la Gaceta Parlamentaria que fue publicado ya en la Ley General de Educación. Esto tiene un par de años, ha habido muchas iniciativas desde la Cámara de Diputados, ha habido peticiones a la Secretaría de Salud para que sea desde las instituciones de salud que podamos proveer de estos insumos. Ha sido harto complicado porque ustedes saben que ninguno de los insumos que les presenté aquí ni está en el cuadro básico de medicamentos, ni es material de curación, ni se puede considerar en ninguno de nuestros catálogos. Sin embargo, para educación les dice que sí les toca y que tienen que establecer mecanismos para que así sea y garantizar la menstruación digna de sus alumnas. La siguiente, por favor. Entonces, como recomendaciones en esta consulta, yo sé que tú fuiste por dolor de panza o dermatitis o atención prenatal, pero pues aquí este consultorio, esta estrategia CASA es el espacio de escucha activa, confianza, para hablar de todas estas particularidades que tienen que ver con la menstruación, que ya me volvieron a invitar a la secundaria a hablarles de prevención de embarazo. Creo que podemos entrar primero, dar 3 pasos atrás antes de la relación sexual y de los métodos anticonceptivos y hablar de menstruación y de creencias y de mitos y realidades. La siguiente. Estos sí son recomendaciones que tiene, de hecho, UNICEF, pues asegurar el acceso al agua y el saneamiento de las personas que viven en situación de calle,
baños para las personas menstruantes con regaderas que brinden intimidad, comodidad, esto especialmente para las personas privadas de la libertad. Son recomendaciones que se han hecho desde UNICEF. Hay niños, hay adolescentes también en situación de reclusión. La siguiente, por favor. Y bueno, para la higiene menstrual, profesores, directores y personal de salud, a la escuela le toca mejorar las instalaciones. ¿Hace cuánto no fuimos a alguna feria de estas de salud que hacemos y nos ocurrió entrar al baño de alguna telesecundaria, alguna preparatoria? ¿Cómo están las instalaciones de esas escuelas? ¿Realmente alguien puede tener una menstruación digna si no hay ni siquiera agua, jabón, papel de baño? Tienen que tener botiquín de primeros auxilios con toallas higiénicas y estar reponiendo estos insumos. Y, ojo, personal de salud, hay que programar y capacitar a docentes en todos estos temas para que a su vez se haga una cascada, una réplica, porque las maestras y los maestros no lo tienen en su malla curricular, mucho menos así de desagregado como lo estamos platicando ahora. La siguiente, por favor. Y bueno, hay que solicitar a instancias materiales educativos sobre pubertad y el manejo de la higiene menstrual. Desde acá, desde el IMSS Bienestar, estamos trabajando en un paquete de materiales precisamente para la estrategia CASA y para los consultorios de primer contacto sobre estos y algunos otros temas más que es importante que sean materiales que se les puedan proporcionar, invitar al personal de salud, pero también en las organizaciones. En estos temas de menstruación, de diversidad sexual, de enfoque de género, de juventudes, hay organizaciones aliadas con las que podemos hacer grandes colaboraciones con la comunidad educativa y muy importante, coordinarse con la unidad de salud más cercana para el suministro de analgésicos a adolescentes que padecen dolores menstruales. No minimizar una sola persona adolescente que se esté quejando de dolor o que tenga un sangrado abundante o que tenga algún otro malestar. Y asumir la responsabilidad como educadores en el apoyo a los padres de familia, también en la prevención de embarazos no planificados, por toda la correlación del ciclo menstrual y la reproductividad. La siguiente, por favor. La siguiente, vamos a terminar. Y bueno, para terminar, ¿qué esperamos de las y los profesionales de la salud? Uno, pues que podamos estandarizar, yo sé que es una palabra muy peligrosa, estandarizar, no tenemos la guía de práctica clínica de la gestión menstrual, pero sí estamos desarrollando pautas para la atención de personas adolescentes y de la diversidad sexual, estandarizar el proceso de atención integral que favorezca la menstruación digna, que no minimice, que tome en cuenta mi contexto de vulnerabilidad. Y por el otro lado también esperamos la detección oportuna y tratamiento de los trastornos menstruales en las unidades de salud y los hospitales, así como en los CASA. Que los DIU medicados no los guarden solo para las pacientes adultas, sino también piensen en sus pacientes adolescentes que tienen cuadros de dismenorrea, miomas y otras condiciones en donde un DIU medicado podría serles de muchísima utilidad en su tratamiento. Entonces, aquí como está la chica Zen, estas son las dos cosas que estaríamos esperando más, obviamente el acercamiento a estos espacios escolares. Y si me dan la siguiente, vamos a ver si se escucha un videíto hecho por unas chicas y unos chicos adolescentes sobre la gestión menstrual. Adelante. Creo que no se escucha. No lo estamos. Maestra, a la hora de compartir, ¿sí? hay una opción que te marca transmitir con audio o sonido, no recuerdo qué dice, y ahí le da la opción para que todo lo que se trae en video se pueda escuchar. ¿Quieres deja de compartir? Vuelve a compartir y en la esquina superior derecha donde está la parte de minimizar. Ok, vamos a darle otra vez compartir, vamos a seleccionar la ventana o la pestaña y hasta abajo sí dice compartir también el audio de la pestaña, ¿verdad? Bueno, en lo que nos ponen ese último video, ojalá se pueda, pues ya. Creo que no se dejó. Se los vamos a compartir, creo que no se quiere dejar la tecnología hoy, pero no importa, se los vamos a compartir en la presentación.
Lo que sí es que en la última diapositiva coloqué toda la bibliografía consultada para la construcción de la presentación y a lo largo de la presentación vienen links con todos los videos que les pueden a ustedes ayudar. Ahí están, fuentes de información, muchas gracias. Ayudar a que puedan ustedes replicar esta información y con esto terminaría mi presentación. Muchas gracias. Gracias, maestra, por la presentación. Ahorita vamos a activar las manitas por si quieren alguien participar o tener alguna duda, que se va ahorita que sea el experto, que nos apoyen en resolverla. Porque pareciera que nos quedó bastante claro a todos la gran cantidad de información ha, que nos ha proporcionado, nos ha explicado y nos ha brindado su tiempo, maestra. No sé si me está escuchando por ahí. ¿Me escucha? Sí, se escucha un poco bajito. Ah, ok. Le decía que al parecer no hay preguntas, ha quedado bastante claro. Y quiero agradecerle por parte de CSAVI todo lo que ahorita nos acaba de brindar su tiempo. Y no sé si alguien gusta levantar la mano para que se active su micrófono. Ya lo están aplaudiendo. Bueno, de no ser el caso, entonces, le digo nuevamente, le agradezco mucho toda la información que es útil, como bien menciona, no solo una mujer debe de conocer este tipo de información, ya que cualquier persona puede apoyar y disipar las dudas cuando está preparado, y gracias por esta capacitación y brindar la información nuevamente. Muchas gracias, se lo agradecemos mucho, maestra. Para finalizar la sesión, invitamos al personal presente a realizar la evaluación para obtener su constancia, a registrarse en el sistema educativo de la salud para el bienestar, el CSAVI, para consultar la oferta educativa disponible y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, damos por finalizada la sesión del día de hoy. CSAVI agradece su interés en la educación continua y permanente. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Muchas gracias. Perdón, parece que tienen dudas sobre el examen en el chat. Nos están colocando alguna pregunta sobre la orientación claro. del examen. Le comento, bueno, los que tienen duda de la evaluación, tienen que entrar a CSAVI, registrarse con un correo. Posteriormente de registrarse con el correo, les va a aparecer la opción de los cursos. Ir a cursos, les va a pedir nuevamente su contraseña. Posteriormente a que ingresen nuevamente la contraseña, se le va a desplegar una lupa, una lupita para poder buscar el curso. Con el nombre de esta sesión se va a subir la evaluación para que se otorgue la constancia de participación. Esta constancia de participación es de que realizaron la evaluación que se realizó con las preguntas que envían los ponentes. Esa sería la parte del examen. ¿En qué plataforma es? Es en el CSAVI. Ahí está la plataforma en Google. Si desean ingresar, pues ahí la pueden buscar y entrar sin ningún tipo de inconveniente. Si no hay algún otro tipo de preguntas, damos por finalizada la sesión y le agradezco mucho todo su tiempo y la información que nos ha brindado. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Muy buena tarde a todas y todos y muchas gracias por la invitación. Recuerden, noviembre, mes de la salud reproductiva.